Febrero de 1923 trajo a León un deshielo temprano. La nieve se derritió con una rapidez inesperada, dejando tras de sí barro y una humedad que se filtraba en los viejos muros como agua fría en una esponja. El convento de Santa Dorotea llevaba más de 200 años en la calle de los Descalzos, un edificio macizo y sombrío de piedra gris, rodeado por un alto muro con puertas de hierro forjado que rara vez se abrían. Las hermanas de la caridad dirigían el lugar con disciplina férrea, y su madre superiora, Angustias Benavides, una mujer de 70 años con un rostro tallado en piedra, gozaba en la ciudad de reputación de santa. La gente hablaba de ella con un respeto que rayaba en el temor, que acogía a chicas que nadie más quería, que protegía del oprobio, a familias que no podían soportar el escándalo de un hijo ilegítimo, que hacía lo que había que hacer, aunque nadie hiciera preguntas oficiales sobre los detalles. Nadie preguntaba dónde iban esas chicas después del parto. Nadie preguntaba cuántas abandonaban el convento con un niño en brazos y cuántas salían solas, si es que salían. Eran asuntos de la iglesia, asuntos de mujeres, asuntos que se resolvían solos en la oscuridad de las celdas y los pasillos monásticos, donde la luz del día apenas llegaba a través de estrechas rendijas en los muros de piedra. Los obreros llegaron al convento la última semana de febrero. Los disturbios de la guerra habían dañado el ala este del edificio. Los proyectiles de artillería habían perforado el tejado. La humedad había hecho su trabajo, y el ala entera necesitaba ser reconstruida desde los cimientos. La madre Benavides recibió al capataz con fría cortesía. Le indicó qué estancias estaban disponibles y cuáles cerradas, y cada tarde cerraba personalmente la reja que separaba la zona de clausura de la zona de obras, el quinto día de la renovación. 4 hombres trabajaban en el sótano, una estancia baja, oscura, con bóveda de ladrillo que olía a humedad y a cal. El suelo era irregular, hundido en varios puntos. Había que levantarlo y volver a colocarlo. Uno de los obreros, José Martínez, un albañil de 40 años, de manos duras y naturaleza silenciosa, trabajaba en un rincón junto al muro oeste, donde el suelo estaba especialmente dañado. La pesada palanca golpeaba los ladrillos con un sonido sordo y seco. Tras varios golpes, algo cambió. El sonido era distinto, como si hubiera un vacío bajo los ladrillos. Martínez se detuvo. Dejó la palanca en el suelo y se arrodilló. Pasó la mano por la superficie. Los ladrillos estaban colocados de forma diferente al resto, sin argamasa, sueltos, uno sobre otro, como si alguien los hubiera puesto solo para cubrir, no para construir algo duradero. Apartó varios de ellos. Debajo había tierra, negra, húmeda, con olor a podredumbre. Metió la mano más adentro. Sus dedos tocaron algo duro, frío, liso. Retiró la mano. No hacía falta ser médico para saber lo que sostenía. Era un cráneo humano, pequeño, frágil, con la frente rota. Junto a él había huesos, demasiado pequeños para pertenecer a un adulto. Martínez se levantó despacio. Se limpió las manos en los pantalones y salió del sótano sin decir palabra. Encontró al capataz en el patio y le dijo 3 frases cortas. El capataz palideció, ordenó a todos detener el trabajo. Fue a la portería y exigió hablar con la madre superiora. La hermana portera lo miró a través de la reja, asintió y regresó 5 minutos después con la respuesta. La madre superiora recomienda notificar a las autoridades civiles. Las hermanas no pueden interferir en asuntos seculares. Se notificó a la comisaría de policía de la calle Real antes del mediodía. El agente de servicio, un muchacho joven de mirada tímida, tomó nota del aviso, pero el asunto no se abordó hasta la noche. No porque no lo creyera, sino porque nadie en la comisaría sabía cómo manejarlo. Huesos encontrados bajo un convento era un asunto delicado, político, religioso. No se podía simplemente entrar a registrar una casa religiosa sin el permiso de la curia. Y el obispo de León, Mariano Fuentes, no concedía esos permisos a la ligera. Pero alguien tenía que examinar esos restos, redactar un informe oficial. Solo podía hacerlo alguien de fuera, alguien sin vínculos con la iglesia local ni con la administración municipal. Así fue como el caso llegó a la doctora Valentina Carrasco. Vino desde Madrid a petición de la Fiscalía de Distrito, una médica de 32 años, especialista en medicina forense, una de las pocas mujeres en su profesión que había logrado formarse antes de la guerra. Tenía unos ojos claros y fríos que no expresaban piedad ni repulsión, solo atención. La gente decía de ella que miraba los cuerpos como si fueran documentos que había que leer con precisión antes de archivarlos. Llegó a León el 8 de marzo, por la noche. Se alojó en un modesto hotel de la Plaza de San Marcelo y a la mañana siguiente, acompañada por el comisario de policía Eduardo Cortina, se dirigió al convento de Santa Dorotea. Cortina era un hombre bajo y corpulento, de más de 50 años, que llevaba bigote al estilo antiguo y hablaba despacio, como si cada palabra le supusiera un esfuerzo. Ya en el coche, advirtió a Carrasco que el asunto era delicado, que el convento gozaba de gran respeto.
que la madre Benavides estaba allí antes de que él empezara en la policía y seguiría allí cuando él se jubilara, que muchas familias debían a las hermanas la discreción en asuntos que nunca debían ver la luz del día. Carrasco escuchaba en silencio, mirando por la ventanilla del carruaje las estrechas calles de León, a las mujeres con pañuelos que caminaban deprisa, con la cabeza gacha, a los niños que corrían descalzos a pesar del frío, a los ancianos sentados frente a sus casas, que miraban pasar a la gente, sin expresión. El convento los recibió en silencio. La hermana portera, joven, con un rostro vacío de emoción, abrió la reja y los condujo por un estrecho pasillo de paredes de piedra cubiertas de humedad. No dijo una palabra. Sus pasos resonaban en la bóveda. El sótano era exactamente como Martínez lo había descrito. Bajo, sofocante, iluminado solo por las lámparas de queroseno que los obreros habían llevado. La tierra bajo los ladrillos levantados postezaba negrura. Los obreros se mantenían a un lado. Nadie fumaba, nadie hablaba. Martínez señaló el lugar donde había encontrado el primer hueso. Carrasco se acercó, se arrodilló, sin importarle el barro que manchaba su abrigo. Sacó una libreta, un lápiz, una pequeña linterna. Empezó a apartar la tierra con cuidado, capa por capa. Los huesos yacían en desorden, como si los cuerpos hubieran sido arrojados a un agujero y cubiertos de prisa, sin ceremonia. Cráneos, costillas, fémures, columnas vertebrales, algunos de mujeres adultas, otros de bebés que no podían tener más de unos pocos días de vida. El comisario Cortina estaba de pie detrás de ella, respirando pesadamente. Finalmente, preguntó si tenía que estar allí. Carrasco no se giró, solo respondió que alguien tenía que ser testigo y que el protocolo requería la presencia de un representante de la autoridad. Trabajó durante 7 horas. Contó 19 cráneos. La mayoría pertenecían a mujeres jóvenes. Calculó la edad, basándose en los dientes, el estado de las mandíbulas, las suturas craneales cerradas. Varios pertenecían a bebés. Todos los cuerpos habían sido enterrados sin ataúdes, sin mortajas, sin crucifijos, simplemente arrojados a la tierra y cubiertos con ladrillos como basura. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue lo que reveló la inspección detallada. 12 de los cráneos adultos mostraban signos de traumatismo por objeto contundente en la región occipital. Fracturas, fisuras, hundimientos profundos del hueso. Golpes dados desde atrás, desde arriba, con fuerza suficiente para matar al instante. La herramienta era pesada, metálica, probablemente un martillo o algo similar. Varios cráneos de bebés estaban deformados de un modo que sugería presión, asfixia. Ninguno de los recién nacidos parecía sano. Los huesos eran finos, quebradizos, con signos visibles de desnutrición. Carrasco redactó un informe seco, preciso, sin emoción. Pero cuando terminó, le temblaban las manos. No de miedo, de rabia. Salió del sótano al anochecer. La madre superiora la esperaba en el pasillo, alta, erguida, vestida con el hábito negro cuyo cuello blanco brillaba a la débil luz de la lámpara. Su rostro no expresaba nada, ni sorpresa, ni miedo, solo una fría expectación. Carrasco preguntó si el convento llevaba libros de admisión y de función. La madre Benavides respondió con calma que todos los documentos se quemaron durante los disturbios del siglo pasado, que no quedaba nada, que lo lamentaba mucho. Carrasco preguntó si alguna vez se había denunciado la desaparición de alguna de las chicas acogidas por las hermanas. La madre Benavides respondió que muchas chicas llegaban sin apellidos, sin familias, que abandonaban el convento después del parto y regresaban a sus pueblos, que las hermanas no tenían obligación de llevar un registro porque no eran una oficina estatal, sino una casa de caridad. Carrasco preguntó quién, entonces, enterró a 19 personas bajo el suelo del sótano. La madre Benavides guardó silencio un largo rato. Luego dijo que muchas cosas podían haber pasado en los 2 siglos de existencia de esa casa, que a los muertos siempre se les enterraba en el cementerio parroquial, que no sabía de dónde provenían esos restos, y que rezaría por las almas de esas desdichadas mujeres, fueran quienes fuesen. El comisario Cortina no hizo ni una sola pregunta. Se mantuvo a un lado, sosteniendo su gorra entre las manos, como si asistiera a un servicio fúnebre, no a un interrogatorio. Carrasco abandonó el convento sin despedirse. Cortina la acompañó hasta el carruaje, subió a su lado y guardó silencio durante todo el trayecto. Solo al llegar al hotel, dijo que al día siguiente prepararía un informe para la fiscalía, pero que le aconsejaba no involucrarse en los asuntos locales más de lo necesario. Ella le preguntó qué quería decir. Él desvió la mirada, observó las oscuras ventanas del ayuntamiento al otro lado de la plaza y dijo que hay cosas que es mejor no remover, porque es como levantar una piedra. Nunca sabes lo que se esconde debajo, pero seguro que no será agradable. Carrasco no respondió. Entró en el hotel, cerró la puerta de su habitación con llave, se sentó en el escritorio y escribió la primera carta. No al comisario, no al obispo, directamente a la Fiscalía de Distrito en Madrid. Describió exactamente lo que había encontrado.
19 cuerpos, falta de documentación, ausencia de sepultura, signos de violencia, una institución eclesiástica, el silencio de las autoridades locales. Solicitó el inicio inmediato de una investigación y permiso para la exhumación de todos los restos. Añadió que el caso requería la participación de alguien de fuera de León, alguien sin vínculos con el episcopado local ni con la administración. A la mañana siguiente llevó la carta a correos. Luego volvió a la ciudad y empezó a hacer preguntas. Preguntó en las tiendas, preguntó en el mercado, preguntó a las mujeres en el pozo, a los ancianos en las esquinas, a los mendigos frente a la iglesia. Preguntó si alguien recordaba a chicas que hubieran ido al convento de Santa Dorotea y nunca hubieran regresado. Si alguien tenía una hermana, una prima, una vecina, que hubiera desaparecido tras una visita a las hermanas. La mayoría de la gente desviaba la mirada, negaba con la cabeza. Decían que no sabían, que no recordaban, que eso había sido hacía años, que no estaba bien hurgar en esos asuntos, pero algunos la miraban de forma diferente, con curiosidad, con algo que podría ser esperanza. Una anciana con un pañuelo negro, sentada frente a una casa de vecindad en la calle Zamorana, le preguntó en voz baja si ella era esa doctora de Madrid que había descubierto los huesos en el convento. Carrasco lo confirmó. La mujer asintió, suspiró profundamente y empezó a hablar. Su sobrina, Elena, había ido con las hermanas 20 años atrás. Tenía 16 años, estaba embarazada. El padre del niño había huido a Cuba. La familia no quería el escándalo. Las hermanas la acogieron sin hacer preguntas. Prometieron ayudarla a dar a luz, que el niño sería dado en adopción y que Elena podría volver a casa después de todo. Pasaron 3 meses. Elena nunca regresó. La familia fue al convento. Las hermanas dijeron que Elena había huido por la noche, que probablemente se había ido tras su amante, que la estaban buscando, pero sin éxito. La familia denunció la desaparición a la policía. La policía no encontró rastro. El caso se silenció. La familia de Elena dejó de hablar de ella, como si nunca hubiera existido. Carrasco preguntó si alguien más había desaparecido de forma similar. La mujer asintió. Dijo que había habido más chicas así, que todo el mundo lo sabía, pero nadie hablaba. Que en la ciudad corría el rumor de que las monjas vendían los bebés a familias ricas y que mantenían a las madres encerradas hasta que olvidaban al niño, o que las madres morían durante el parto y eran enterradas en secreto, sin sacerdotes, para evitar el escándalo. Pero nadie había visto esos entierros, nadie lo sabía con certeza. Le preguntó a Carrasco si algo cambiaría ahora. Carrasco no respondió. No podía. Por la noche regresó al hotel y encontró un mensaje. El obispo Fuentes exigía una reunión inmediata, mañana por la mañana, en el Palacio Episcopal. Fue. No tenía elección. El Palacio Episcopal estaba en la Plaza de Regla, un imponente edificio de ladrillo rojo, rodeado por un alto muro y una verja de hierro que le abrió un sirviente con librea. La condujeron a un despacho en el primer piso. La habitación estaba oscura a pesar de ser de día, las ventanas cubiertas por pesadas cortinas, las paredes revestidas de madera, una enorme mesa de roble tras la cual estaba sentado el obispo Fuentes, un hombre de más de 60 años, de cabello cano y un rostro duro como la piedra tallada. No la invitó a sentarse. Dijo que sabía de su investigación, que entendía que estaba cumpliendo con sus deberes oficiales, pero que el asunto del convento de Santa Dorotea era un asunto interno de la Iglesia y sería tratado por las instancias eclesiásticas pertinentes, no por la autoridad secular. Que el archivo del convento no estaba disponible para extraños, que los documentos estaban protegidos por el secreto canónico, que cualquier acusación pública contra las hermanas sería tratada como un acto hostil contra la Iglesia. Carrasco respondió con calma que 19 cadáveres no eran un asunto canónico, sino un asunto criminal, que la ley española exigía la clarificación de toda muerte no natural, que negarse a cooperar sería interpretado como obstrucción a la investigación. El obispo la miró fijamente, sin pestañear. Luego dijo que era joven y no entendía cómo funcionaba el mundo, que hay asuntos que es mejor dejar en la oscuridad, por el bien de todos, que las familias cuyas hijas habían acudido al convento buscaban discreción, que revelar la verdad destruiría muchas vidas. Le preguntó si quería ser responsable de la deshonra de esas familias, si quería arruinar la reputación de una orden que había servido a la ciudad durante siglos, si de verdad creía que la justicia era más importante que la paz social. Carrasco se levantó. Dijo que la justicia y la paz no eran opuestos, y que si la Iglesia protege a asesinos, ha dejado de ser la Iglesia. El obispo no respondió. Con un gesto de la mano le indicó que saliera. Al abandonar el palacio, se cruzó en la puerta con el comisario Cortina. Parecía cansado. No la miró. Esa noche, mientras Carrasco estaba sentada en su habitación del hotel escribiendo un informe detallado, alguien llamó a la puerta. No abrió. La llamada se repitió. Una voz tras la puerta,
Femenina, joven, temblorosa, dijo que necesitaba hablar con ella, que era importante. Carrasco abrió la puerta. En el umbral había una chica, de unos 20 años, con un abrigo gastado y un pañuelo en la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre, las manos le temblaban. Pidió permiso para entrar. Miró por el pasillo, como comprobando que nadie la seguía. Entraron. Carrasco cerró la puerta. La chica se sentó en una silla y empezó a hablar deprisa, en voz baja, como si temiera que si se detenía le faltaría el valor. Se llamaba Sofía. Hacía un año había llegado al convento de Santa Dorotea, estaba embarazada, su familia la había repudiado. La madre Benavides la acogió, le prometió techo y comida si trabajaba. Trabajaba en la cocina, en la lavandería, limpiando los pasillos. Había otras chicas allí, 5, 6, quizás más, algunas embarazadas, otras que ya habían dado a luz. Encerradas en una ala separada, aisladas del resto del convento. Dormían en una gran habitación común, sin ventanas. La puerta se cerraba con llave. Les traían comida una vez al día. Silencio. Dio a luz en enero. Las hermanas le quitaron al bebé justo después del parto. Dijeron que sería entregado a una familia que lo querría. Sofía lloró, suplicó que le dejaran verlo una vez más. La madre Benavides fue a verla esa noche y le dijo que si causaba problemas, nunca saldría del convento. Sofía guardó silencio. Pero una de las chicas, Isabel, no guardó silencio. Gritaba que quería saber qué había pasado con su hijo, que lo había oído llorar por la noche y que de repente se había hecho el silencio. La madre Benavides ordenó que la encerraran en el sótano durante 3 días. Cuando la sacaron, Isabel ya no hablaba. Se sentaba en un rincón y miraba la pared vacía. Sofía había escapado hacía una semana. Cuando una de las hermanas abrió la puerta para traer la comida, Sofía la empujó, salió corriendo al pasillo. Saltó el muro bajo del jardín y echó a correr. Las hermanas no la persiguieron. Probablemente pensaron que nadie le creería de todos modos. Carrasco escuchaba, no la interrumpió. Cuando Sofía terminó, solo preguntó si estaba dispuesta a repetir eso ante un tribunal. Sofía negó con la cabeza. Dijo que tenía miedo, que si volvía a León la encontrarían, que solo había venido porque había oído lo del descubrimiento en el sótano y pensó que quizás, por fin, alguien creería. Carrasco le prometió que estaría a salvo, que anotaría cada una de sus palabras, que no le diría a nadie dónde la había encontrado. Sofía se fue antes de medianoche. Carrasco se quedó sola, en el escritorio, con las notas extendidas ante ella como cartas de un juego en el que la apuesta era más alta que la vida de una mujer. Al día siguiente llegó la respuesta de Madrid. La Fiscalía de Distrito abría una investigación. Un fiscal llegaría en una semana. Hasta entonces, el convento permanecería bajo vigilancia policial. La exhumación se llevaría a cabo oficialmente. Carrasco respiró aliviada. Por primera vez en una semana, sintió que podía ganar. Pero esa misma noche, mientras regresaba al hotel por las oscuras calles de León, notó que alguien la seguía. Un hombre con abrigo negro, con el sombrero calado sobre los ojos. No intentaba ocultarse. Caminaba justo detrás de ella, a un ritmo constante. Cuando ella aceleró, él también aceleró. Entró rápidamente en el hotel. Cerró la puerta de golpe. Miró por la ventana. El hombre estaba al otro lado de la plaza, inmóvil, mirando hacia su ventana. No durmió esa noche. Se sentó junto a la puerta, con un pesado candelabro de latón en la mano. Ya sabía que ellos también la estaban vigilando, y que el tiempo de las conversaciones civilizadas había terminado. El fiscal de Madrid llegó el 8 de abril, un miércoles por la tarde. Se llamaba Tomás Navarro, un hombre de unos 40 años, delgado, de rasgos afilados y ojos oscuros que no expresaban simpatía ni hostilidad, solo un juicio firme y constante. Llevaba 15 años en la fiscalía, había sobrevivido a la guerra, a la revolución. Había visto tantos cuerpos que había dejado de contarlos. Carrasco se reunió con él en la comisaría de la calle Real, en una pequeña habitación trasera, donde el comisario Cortina estaba sentado en un rincón, callado como un escolar castigado. Navarro la interrogó durante 2 horas. Quería saberlo todo. ¿Qué aspecto tenían los huesos? ¿Dónde yacían exactamente? ¿En qué orden los había descubierto? ¿Qué daños había observado? ¿Si había tomado fotografías? ¿Si alguien había intentado influir en su informe? Escuchaba sin interrumpir, tomando notas con una letra pequeña y precisa. Cuando ella terminó, pidió el informe de la inspección y todos los documentos que había logrado reunir. Los leyó allí mismo, página por página, sin levantar la vista. Luego preguntó por Sofía. Carrasco dudó. Le había prometido a la chica que no revelaría su identidad sin su consentimiento. Pero Navarro no hacía preguntas en vano. Dijo que si Sofía era realmente un testigo, su testimonio podría ser clave, pero solo si lo presentaba oficialmente, bajo juramento, ante un tribunal, que un informe anónimo no tenía valor probatorio. Carrasco respondió que Sofía temía por su vida, que si las hermanas se enteraban de que había hablado,
Podrían encontrarla y silenciarla. Navarro la miró con frialdad y dijo que estos casos no se llevaban con miedo, sino con hechos, que si Sofía no estaba dispuesta a testificar, él no podía protegerla, que la investigación se llevaría a cabo según la ley, y la ley requería testigos que hablaran abiertamente, no desde las sombras. Preguntó dónde estaba la chica ahora. Carrasco no respondió. Navarro cerró su cuaderno, se levantó y dijo que lo entendía, pero que la conciencia de ella no sustituiría a las pruebas. Esa noche, Navarro fue al convento de Santa Dorotea. Carrasco fue con él. El comisario Cortina también, aunque claramente habría preferido quedarse en la comisaría. La portería estaba cerrada. Navarro llamó. Nadie respondió. Llamó de nuevo. Más tiempo. Finalmente, apareció la hermana portera, la misma que había recibido a Carrasco el mes anterior. Los miró a través de la reja y dijo que la madre superiora estaba enferma, que no recibía visitas. Navarro le mostró el documento, una orden de registro emitida por la Fiscalía de Distrito en Madrid. Dijo que si no abría la puerta, traería a la policía y forzaría la cerradura. La hermana portera dudó. Luego se dio la vuelta sin decir palabra y desapareció en la oscuridad del pasillo. Regresó 15 minutos después. La puerta se abrió. Los condujeron al mismo pasillo de antes, estrecho, oscuro, con olor a humedad y a cera. Sin embargo, esta vez no los llevaron al sótano. En su lugar, los guiaron al primer piso, al despacho de la madre superiora. Angustias. Benavides estaba sentada tras un pesado escritorio de madera oscura, erguida, con las manos juntas sobre la mesa. Su rostro era el mismo que un mes atrás, tranquilo, frío, sin sombra de inquietud. Miró a Navarro como si fuera un vendedor ambulante inoportuno que había interrumpido sus oraciones. Navarro se presentó. Dijo que dirigía una investigación sobre 19 cuerpos encontrados bajo el suelo del sótano y que necesitaba acceso a todas las estancias del convento, incluido el archivo monástico. La madre Benavides respondió con el mismo tono que la vez anterior, que no había documentos, que todo se había quemado durante la guerra, que ella misma no había asumido el cargo de superiora hasta 1905, 20 años después de que parte del convento fuera clausurado por daños estructurales, que los cuerpos podían llevar allí décadas, quizás un siglo, que nadie lo sabía. Navarro escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, preguntó si entonces podía ver las habitaciones donde vivían las chicas acogidas por las hermanas. La madre Benavides lo midió con la mirada y respondió que no existían tales habitaciones, que el convento no gestionaba un refugio para embarazos ilegítimos, que los rumores que circulaban por la ciudad eran infundados y ofensivos. Navarro pidió que le mostrara todas las estancias habitables. La madre Benavides se levantó, se alisó el hábito y caminó delante de ellos. Cortina la seguía, sudoroso, nervioso. Carrasco caminaba junto a Navarro, observando cada pasillo, cada puerta. Les mostraron las celdas de las monjas, pequeñas, ascéticas, con camas estrechas, crucifijos en las paredes, nada más. Les mostraron el refectorio, la capilla, la lavandería, la despensa. Todo estaba limpio, ordenado, frío como una tumba. Navarro preguntaba por cada puerta que pasaban. La mayoría conducían a almacenes, despensas, depósitos de carbón. Varias estaban cerradas con llave. La madre Benavides explicó que eran cuartos técnicos, que no había nada de interés allí. Navarro pidió que las abriera. La madre Benavides dudó por primera vez. Luego hizo un gesto a la hermana portera que llevaba un manojo de llaves. Las puertas se abrieron una tras otra. Habitaciones vacías, polvo, muebles viejos. Pero había una habitación a la que la madre Benavides no quería llevarlos. Estaba al final del pasillo del ala este, justo encima del sótano donde se descubrieron los cuerpos. La puerta era más gruesa que las demás, metálica, con un pesado cerrojo. Navarro preguntó qué había dentro. La madre Benavides respondió que era la antigua enfermería, que no se usaba desde hacía años, que no había nada que ver. Navarro pidió la llave. La madre Benavides dijo que la llave se había perdido. Navarro se giró hacia Cortina y le ordenó que trajera policías con herramientas. Cortina intentó protestar, que era una casa religiosa, que se debía tener respeto, pero Navarro lo interrumpió secamente. Dijo que era el lugar de un crimen, no una iglesia, y que o las hermanas abrían esa puerta voluntariamente o sería abierta por la fuerza. La madre Benavides lo miró fijamente, sin pestañear. Luego metió la mano en el bolsillo de su hábito, sacó una llave pequeña y oxidada y se la dio a la hermana portera. La puerta se abrió con un gemido sordo. Dentro estaba oscuro. El olor, rancio, dulzón, como a madera podrida y algo más, algo metálico, los golpeó de inmediato. Navarro encendió su linterna y entró primero. Carrasco lo siguió. La habitación era grande, quizás de 20 metros cuadrados, con el techo bajo y una única ventana pequeña, tapiada con tablas. A lo largo de las paredes había camas, 6, quizás 7.
con finos colchones de paja y mantas sucias. En el suelo había cuencos, tazas, botellas de agua vacías. En un rincón, un cubo que servía de letrina. El hedor era insoportable, pero lo peor era otra cosa. Sobre una de las camas había grilletes, oxidados, unidos por una cadena corta. En el colchón se veían manchas, viejas, marrones, probablemente sangre. En la pared sobre la cama, arañadas en el yeso con las uñas, había letras. Carrasco se acercó, las iluminó con la linterna. Había nombres: Elena, Sofía, Isabel, Ágata, y fechas, algunas de hacía 20 años. Navarro permaneció inmóvil, observando la habitación. Luego se giró hacia la madre Benavides, que estaba en la puerta con el rostro inexpresivo. Preguntó cuándo había estado alguien encerrado allí por última vez. La madre Benavides guardó silencio. Navarro repitió la pregunta más alto. La madre Benavides respondió finalmente que no recordaba, que la habitación se había usado hacía mucho tiempo para aislar a las enfermas, que luego había dejado de ser necesaria. Navarro preguntó si las chicas embarazadas eran encerradas allí. La madre Benavides respondió que nunca se había encerrado a nadie, que las chicas venían voluntariamente, se quedaban el tiempo que querían y se iban cuando querían. Carrasco no pudo soportarlo. Se giró y preguntó en voz alta cómo explicaba entonces los grilletes, cómo explicaba los nombres en la pared, cómo explicaba los 19 cuerpos en el sótano bajo esa habitación. La madre Benavides la miró con algo que podría ser desprecio. Dijo que las mujeres jóvenes suelen ser histéricas, que se hacen daño a sí mismas, que a veces hay que detenerlas por su propio bien, que algunas morían durante el parto era un riesgo natural, que los cuerpos eran enterrados según la ley de la época, que ella misma no tenía idea de cómo habían acabado en el sótano. Navarro cerró su cuaderno. Dijo que el resto del interrogatorio tendría lugar en la fiscalía, no en el convento, que la madre Benavides estaba obligada a presentarse al día siguiente a las 10 de la mañana. La madre Benavides asintió. Navarro salió de la habitación, seguido por Carrasco. Cortina se quedó atrás, intercambiando unas palabras en voz baja con la madre Benavides. Carrasco no oyó lo que dijeron, pero vio que el comisario parecía aún más intimidado que antes. Cuando salieron del convento, ya era de noche. Las calles estaban vacías. Las farolas de gas arrojaban una luz pálida y temblorosa sobre el pavimento mojado. Navarro se detuvo en la esquina, encendió un cigarrillo. Dijo que al día siguiente volvería con una orden de detención y registraría todo el convento, sótano por sótano, habitación por habitación, que el caso estaba claro, que tenían pruebas, que la madre Benavides mentía y que era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Carrasco preguntó si eso era suficiente para arrestarla. Navarro respondió que primero necesitaba encontrar más testigos, que una sola Sofía no era suficiente, que necesitaba a alguien que hubiera estado allí recientemente, que hubiera visto lo que realmente sucedía, que pudiera testificar sin miedo. Carrasco dijo que en ese caso debían encontrar a las otras chicas. Navarro asintió. Dijo que al día siguiente empezaría los interrogatorios en la ciudad, preguntando a las familias, buscando documentos en el registro civil, comprobando los registros parroquiales, que si alguien había denunciado una desaparición, él lo sabría. Pero cuando Navarro se presentó al día siguiente en el ayuntamiento, resultó que la mayoría de los registros de los años 1900-1920 habían desaparecido. El funcionario, un anciano de manos temblorosas, explicó que muchos documentos habían sido destruidos durante las acciones de guerra, que no se conservaban listas completas, que recrear los datos requeriría semanas de trabajo. Navarro preguntó quién había tenido acceso al archivo. El funcionario respondió que muchísima gente. Funcionarios, sacerdotes, abogados, que el archivo no estaba vigilado como un banco. Navarro no dijo nada. Salió del ayuntamiento con un rostro como tallado en piedra. Carrasco lo esperaba afuera. Cuando vio su expresión, comprendió que algo había cambiado. Le preguntó qué pasaba. Navarro respondió secamente: alguien limpió las huellas antes de que empezáramos a cavar. Esa misma tarde, mientras Carrasco regresaba al hotel, lo vio de nuevo, el mismo hombre del abrigo negro que la había seguido una semana atrás. Esta vez no estaba al otro lado de la plaza. Estaba justo en la entrada del hotel, apoyado en la pared, con el sombrero en la mano, como si esperara a alguien conocido. Cuando la vio, se enderezó, se acercó y la detuvo con un gesto. Dijo en voz baja que no gritara, que tenía un mensaje para ella, que si continuaba con la investigación, algo malo pasaría, que la gente que la empleaba no podría protegerla, que lo mejor sería que regresara a Madrid y se olvidara de León. Carrasco preguntó quién lo enviaba. El hombre sonrió, una sonrisa fría, sin humor, y respondió que eso no importaba, que lo único importante era que entendiera que en León había cosas más antiguas y fuertes que la ley. Carrasco se dio la vuelta sin decir palabra y entró en el hotel. El hombre no la siguió, pero cuando miró por la ventana 10 minutos después, él seguía allí,
No durmió esa noche. Se sentó en el escritorio con los documentos ante ella y un revólver cargado que le había prestado Navarro sobre la libreta. Escuchaba cada sonido del pasillo, pasos, crujidos del suelo, susurros tras la puerta. Al amanecer se quedó dormida. La despertó un golpe en la puerta. Esta vez fuerte, violento. Se sobresaltó, agarró el revólver, se acercó a la puerta. Tras la puerta estaba Navarro. Estaba pálido, con el abrigo echado sobre los hombros, como si hubiera salido a toda prisa. Dijo secamente: «He encontrado un testigo. Tienes que venir inmediatamente». Carrasco se vistió en segundos y salieron juntos. La testigo era una mujer de unos 40 años, con el rostro cansado por la vida, el cabello entrecano y ojos que habían visto demasiado. Se llamaba María. Esperaba en la comisaría, en la misma pequeña habitación trasera, encogida en una silla, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Navarro hizo pasar a Carrasco y cerró la puerta. María la miró y dijo en voz baja: «Yo estuve allí, fui una de ellas». Carrasco se sentó frente a ella. Navarro permaneció de pie a su lado con la libreta en la mano. María empezó a hablar. Llegó al convento 23 años atrás. Tenía 17 años. Estaba embarazada. Su padre la había echado de casa. Las hermanas la acogieron sin hacer preguntas. Le prometieron que estaría a salvo, que nadie se enteraría. La encerraron en la habitación del primer piso, la misma que Navarro había descubierto el día anterior. Había 5 chicas allí entonces, todas embarazadas, todas aterradas. Les traían comida una vez al día. Agua en jarras que tenían que ahorrar. La puerta cerrada con llave. Ningún contacto con las hermanas, excepto una, la hermana Leonor, que traía las comidas y las observaba en silencio, como si fueran animales en una jaula. María dio a luz en enero de 1901. El parto fue largo, doloroso, sin ayuda médica. Solo estaba con ella la hermana Leonor, que le sujetaba las manos y le decía que no gritara, que despertaría a las demás. Cuando el niño nació, estaba débil, pálido, apenas lloraba. La hermana se lo llevó inmediatamente, lo envolvió en una sábana y salió. María nunca volvió a verlo. Preguntó qué había pasado con él. La madre Benavides fue a verla al día siguiente y le dijo que el niño había sido entregado a una familia que lo querría. Que María debería estar agradecida, que se le había asegurado un futuro mejor, que ahora María podía quedarse en el convento y trabajar para pagar la deuda que había contraído al aceptar su ayuda. María preguntó: ¿qué deuda? La madre Benavides dijo: comida, alojamiento, atención médica. Todo eso cuesta. Trabajarás hasta que pagues. María trabajó durante 2 años. Lavaba, limpiaba, cocinaba. No se le permitía salir del convento. No se le permitía escribir cartas. No se le permitía hablar con las otras chicas que llegaban después. Cuando intentó escapar una vez, la atraparon y la encerraron en el sótano durante una semana, en la oscuridad, con grilletes en las muñecas. Otras 2 chicas que estaban allí con ella nunca salieron. Una murió durante el parto. La otra, sana, joven, desapareció una noche. María oyó gritos. Oyó cómo las hermanas arrastraban algo escaleras abajo. Al día siguiente, la hermana Leonor dijo que la chica se había escapado, pero María vio manchas de sangre en el pasillo. Logró escapar en 1903. Aprovechó un momento en que unos obreros reparaban el tejado y la portería estaba abierta. Huyó a Madrid, cambió su nombre, nunca regresó. Ahora había vuelto, porque había oído lo del descubrimiento en el sótano, porque pensó que quizás esas 2 chicas, Elena y Ágata, estaban entre esos 19 cuerpos, y que por fin alguien diría la verdad. Navarro anotaba cada palabra. Cuando María terminó, le preguntó si estaba dispuesta a repetirlo todo ante un tribunal. María asintió. Dijo que ya no tenía miedo de la madre Benavides, que ya había perdido todo lo que podía perder. Navarro se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle durante un largo rato. Luego se giró y dijo: mañana presento la solicitud de arresto temporal de la madre Benavides y el registro de todo el convento. Ahora tengo un testigo, tengo pruebas, tengo los cuerpos, es suficiente. Carrasco preguntó: ¿y el obispo? Navarro respondió: el obispo no está por encima de la ley. Pero Carrasco sabía que el obispo Fuentes tenía influencias en Madrid, que tenía amigos en el ministerio, que una sola llamada podía detener toda la investigación. Lo dijo en voz alta. Navarro la miró y respondió: por eso debemos actuar rápido, antes de que puedan reaccionar. Por la noche, Navarro viajó a Madrid para presentar personalmente la solicitud en la fiscalía. Carrasco se quedó en León, en el hotel, con María, que tenía miedo de quedarse sola. Se sentaron juntas hasta tarde, en silencio, escuchando los pasos en el pasillo. A medianoche, alguien llamó. Carrasco se acercó a la puerta y preguntó quién era. Una voz tras la puerta, joven, temblorosa, respondió: soy Sofía. Carrasco abrió la puerta. Sofía estaba en el umbral, pálida, con el maquillaje corrido.
como si hubiera llorado durante horas. Dijo: «Me han encontrado. Saben que hablé contigo. Tienes que huir». Carrasco retrocedió un paso, dejó entrar a Sofía, cerró la puerta con llave y echó el cerrojo. María estaba sentada en el escritorio, mirando a la chica con inquietud. Sofía se apoyó de espaldas en la pared, respirando con dificultad, como si hubiera corrido por toda la ciudad. Carrasco le dio un vaso de agua y le preguntó con calma: «¿Quién te encontró?». Sofía bebió el agua de un trago, se secó la boca con mano temblorosa. Respondió: «El hombre del abrigo negro vino a mi pensión hace 2 horas. Sabía mi nombre. Sabía que estuve en el convento. Dijo que si no volvía allí y me retractaba de todo lo que te dije, nadie me volvería a ver. Escapé por la puerta trasera, pero seguro que sabe dónde estoy. Tienen gente en todas partes». Carrasco miró a María. María asintió, como confirmando: «Sí, tienen gente en todas partes». Carrasco se sentó al borde de la cama, con las manos tranquilamente apoyadas en las rodillas, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Navarro estaba en Madrid. No regresaría hasta mañana por la mañana, como muy pronto. El comisario Cortina no ayudaría. Eso estaba claro desde el primer día. El obispo protegía el convento, y el hombre del abrigo negro ya sabía dónde estaban. Le preguntó a Sofía: «¿Sabes quién era? ¿Lo habías visto antes?». Sofía negó con la cabeza, pero María se enderezó de repente en la silla, entrecerró los ojos como si recordara algo de un pasado lejano. Dijo en voz baja: «Yo lo conozco. O a alguien así. Hace 20 años, cuando intenté escapar la primera vez, había un hombre. No era un monje, ni un sacerdote. Un hombre corriente vestido de oscuro que venía al convento por la noche. Las hermanas lo llamaban Señor José. Nunca le vi bien la cara, pero lo vi entrar por la puerta trasera, por el jardín y bajar al sótano con la hermana Leonor. Una vez oí a la madre Benavides decirle: «Como siempre, encárgate de esto discretamente». No sé qué significaba, pero le tenía más miedo a él que a las propias hermanas. Carrasco anotó el nombre: Señor José. No era mucho, pero era algo. Un testigo que podía estar directamente relacionado con los asesinatos, alguien de fuera del convento que actuaba bajo las órdenes de la madre Benavides. Si Navarro lo encontraba, toda la red quedaría desmantelada. Pero primero tenían que sobrevivir a la noche. Carrasco les dijo a las chicas que se tumbaran en la cama, que ella vigilaría. Apagó la lámpara, se sentó junto a la ventana con el revólver sobre las rodillas y observó la plaza frente al hotel. La calle estaba vacía, pero sentía que había alguien allí, en las sombras, esperando. A las 3 de la madrugada lo vio. El hombre del abrigo negro, el mismo, sin duda. Estaba bajo una farola al otro lado de la plaza, inmóvil como una estatua. No miraba hacia arriba, no daba señales de verla. Pero ella sabía que él sabía dónde estaba. Se levantó, fue a la puerta, comprobó el cerrojo, luego volvió a la ventana. El hombre ya no estaba allí. El corazón le latió más deprisa. Si ya no estaba en la calle, ¿dónde estaba? En el edificio, en el pasillo. Oyó un leve sonido, el crujido del suelo frente a su puerta. Luego nada, silencio. Carrasco levantó el revólver, se levantó sin hacer ruido, se acercó a la puerta. Escuchó una respiración tras la puerta, lenta, paciente, como la de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. No abrió. Permaneció inmóvil, con el arma apuntando a la puerta. Los minutos se alargaban como horas. Finalmente, los pasos se alejaron. Bajaban las escaleras, despacio, con calma. Carrasco respiró, pero sabía que no era el final. Era una advertencia. Al amanecer, cuando la primera luz entró por la ventana, llamaron a la puerta. Fuerte, decidido, 3 golpes cortos. Carrasco se sobresaltó, levantó el arma. Una voz tras la puerta, conocida, áspera, dijo: «Soy yo, Navarro, abra». Abrió. Navarro entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. Parecía cansado, sucio, como si hubiera pasado toda la noche viajando. Pero había algo nuevo en sus ojos. Una determinación que no estaba allí antes. Dijo: «Tenemos la orden. El arresto de la madre Benavides, el registro del convento, la exhumación de todos los restos. La fiscalía está actuando». El obispo intentó bloquear el caso, llamó al ministro, pero el ministro se negó a interferir. «Tenemos vía libre». Carrasco sintió que la tensión disminuía. Preguntó: «¿Cuándo?». Navarro respondió: «Ahora. La policía ya está en camino. En media hora entramos en el convento». María y Sofía se despertaron al oír la conversación. Navarro las miró y asintió con aprobación. Dijo: «Las necesitaré a ustedes también. Tienen que venir conmigo e identificar las habitaciones donde estuvieron. Estarán bajo protección». Sofía dudó, pero María se levantó, se enderezó y dijo: «Voy». Sofía la miró, luego a Carrasco y finalmente asintió.
A las 8 de la mañana, los pesados furgones de la policía aparcaron frente al convento de Santa Dorotea. 12 agentes, armados, uniformados, descendieron y se plantaron frente a la puerta. Navarro iba al frente, con el documento en la mano. Carrasco, María y Sofía se quedaron atrás, rodeadas por 2 policías. Navarro llamó a la portería. La hermana portera abrió la reja, vio a la policía y palideció. Navarro le mostró la orden y dijo: «Abra la puerta. Tenemos derecho a entrar». La hermana portera se dio la vuelta sin decir palabra y desapareció. Volvió un minuto después y abrió la puerta de par en par. La policía entró. Dentro esperaba la madre Benavides. Estaba de pie en medio del patio, sola, con las manos juntas, con el hábito completo, erguida como siempre. Su rostro no expresaba miedo, solo un frío desdén. Navarro se acercó a ella y dijo: «Angustias, Benavides. En nombre de la Fiscalía de Distrito de Madrid, queda arrestada bajo los cargos de asesinato, privación de libertad y ocultación de pruebas. Tiene derecho a guardar silencio». La madre Benavides lo miró como si fuera un insecto que se hubiera atrevido a entrar en su jardín. Solo dijo: «Dios los juzgará a todos». Navarro hizo una señal a los policías. 2 de ellos se acercaron y le pusieron las esposas en las muñecas. La madre Benavides no opuso resistencia. Se dejó conducir hasta el furgón, pero antes de subir, se giró y miró a Carrasco, una mirada larga, intensa, con una expresión que decía más que las palabras: «Esto aún no ha terminado». El registro del convento duró 3 días. La policía revisó cada habitación, cada pasillo, cada sótano. Encontraron más habitaciones cerradas con llave, similares a la primera. En una de ellas, en el ático, descubrieron documentos, cuadernos viejos y amarillentos, donde estaban anotados los nombres de las chicas, las fechas de admisión, las fechas de los partos. Pero las fechas de salida a menudo estaban en blanco, o marcadas con la palabra fallecida o fugada, sin detalles, sin nombres de familias que supuestamente habían adoptado a los niños. En otro sótano, junto al que encontraron los primeros cuerpos, descubrieron más restos. 3 mujeres adultas, 2 bebés, enterrados de la misma manera, sin ataúdes, sin ceremonia, bajo los ladrillos. En total, se contaron 24 víctimas, la mayoría mujeres jóvenes y recién nacidos, todas enterradas en secreto, todas sin rastro en los registros oficiales. La exhumación duró otras 2 semanas. Los cuerpos fueron extraídos, trasladados al depósito de cadáveres provincial, donde Carrasco realizó un análisis detallado. Confirmó lo que sospechaba desde el principio. La mayoría de los cráneos femeninos tenían signos de traumatismo por objeto contundente. La mayoría de los bebés mostraban signos de desnutrición o asfixia. Ninguna de las mujeres tenía más de 30 años. La mayoría no tenía más de 20. El caso llegó a los tribunales en junio de 1923. El juicio fue corto, agudo, brutal en su sinceridad. María y Sofía testificaron ante el tribunal, despacio, con dificultad, pero con determinación. Hablaron del encierro, de los grilletes, de las chicas que desaparecían por la noche, de los gritos que venían del sótano, de la hermana Leonor que traía la comida y decía: «Estad calladas o será peor». La madre Benavides permaneció en el banquillo de los acusados sin expresión. Se negó a declarar. Su abogado, un hombre alto de manos suaves y ojos fríos, intentó socavar la credibilidad de las testigos, diciendo que eran mujeres de moralidad dudosa, que sus testimonios no eran fiables, que los cuerpos podían llevar allí 100 años y que no había pruebas de que la madre Benavides los hubiera puesto allí. Pero las pruebas eran irrefutables. Los documentos del convento, los testimonios, los restos, las fechas que coincidían con las declaraciones. El informe pericial de Carrasco fue implacable. Incluía fechas de muerte estimadas basándose en el estado de los huesos, coherentes con el periodo en que la madre Benavides gobernaba el convento. Se buscó al señor José. La policía interrogó a docenas de personas en León, pero nadie admitió conocer a nadie con ese nombre. Finalmente encontraron a un hombre, José Calvo, antiguo sacristán de una parroquia cercana, que admitió haber estado en el convento, pero solo por asuntos administrativos. Negó todas las acusaciones. No había pruebas directas que lo vincularan con los asesinatos. María solo lo había visto una vez, de lejos, en la oscuridad. Calvo fue interrogado, pero puesto en libertad por falta de pruebas. Desapareció de la ciudad unos días después. El veredicto llegó en agosto. Madre Angustias Benavides fue declarada culpable de múltiples cargos de asesinato, privación de libertad y ocultación de pruebas. Fue condenada a muerte por ahorcamiento. La sentencia se ejecutó en septiembre de 1923, en la prisión de San Marcos. La madre Benavides no pronunció ni una palabra antes de morir. No admitió su culpabilidad. No expresó arrepentimiento.
Permaneció en el cadalso con la cabeza erguida, como si caminara hacia el altar, no hacia la muerte. La orden de las Hermanas de la Caridad fue disuelta. El convento de Santa Dorotea fue cerrado. El edificio permaneció vacío durante años, deteriorándose lentamente, hasta que finalmente la ciudad decidió demolerlo. En los años 30 se construyó una escuela en su lugar, pero durante mucho tiempo nadie quiso ir allí. Los niños decían que por la noche se oían llantos, que algo caminaba por los pasillos, que en el sótano se sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. María regresó a Madrid. Fundó un refugio para mujeres jóvenes en situaciones difíciles, un lugar donde podían acudir sin miedo, sin juicios, sin grilletes. Trabajó allí el resto de su vida. Sofía se mudó al campo, cambió su nombre, formó una familia. Nunca le contó a nadie lo que había vivido. Solo antes de morir, en los años 60, escribió un diario que entregó a su hija. El diario terminó en un archivo, donde esperó otros 20 años antes de que alguien lo leyera. Valentina Carrasco regresó a Madrid y continuó su trabajo como médico forense. Nunca habló públicamente del caso del convento de León, pero en sus informes, en notas al margen de documentos, en cartas privadas a colegas médicos, volvió al asunto en repetidas ocasiones. Escribió: «Vi lo peor que el ser humano puede hacerle a otro ser humano. Y vi cómo la sociedad desea no verlo». El caso del convento de Santa Dorotea conmocionó a León, pero la conmoción fue breve. La gente habló de ello durante unos meses, luego dejó de hacerlo. Se avergonzaban, se preguntaban: ¿cómo pudimos no saberlo? ¿Cómo pudimos pasar junto a ese edificio todos los días y no oír los gritos? Algunos decían que era mentira, que el juicio había sido amañado, que la madre Benavides era inocente, que era una conspiración contra la Iglesia, pero la mayoría guardó silencio, porque sabían que era verdad, porque recordaban a las chicas que habían desaparecido, porque recordaban que no habían hecho preguntas cuando deberían haberlas hecho. La Iglesia nunca admitió oficialmente su culpa. El obispo Fuentes emitió una breve declaración afirmando que los actos de individuos no pueden atribuirse a toda la institución, que la Iglesia siempre ha estado del lado de las víctimas, que el asunto se investigará internamente. Esa investigación nunca tuvo lugar. Los archivos del caso fueron almacenados en la Fiscalía de Distrito, donde permanecieron durante décadas, cubiertos de polvo, olvidados. Solo en los años 90, cuando España abrió sus archivos, los historiadores comenzaron a examinar el caso de nuevo. Descubrieron que el convento de Santa Dorotea no era una excepción, que en toda España, en toda Europa, había cientos de lugares así. Hogares para chicas caídas, centros de adopción, refugios dirigidos por religiosas donde las mujeres jóvenes eran encerradas, explotadas, donde sus hijos les eran arrebatados sin consentimiento, donde muchas de ellas morían en secreto. Pero el caso de León fue uno de los primeros en salir a la luz, uno de los primeros donde alguien dijo: basta, donde alguien no tuvo miedo de mirar bajo los ladrillos y ver lo que otros querían dejar en la oscuridad. Hoy, en el lugar del convento, hay una escuela. Nadie recuerda lo que hubo allí una vez. Los alumnos corren por los pasillos, ríen, viven. Pero en el sótano, en el lugar donde una vez yacieron los cuerpos de 19 mujeres y niños, hay una pequeña placa empotrada en el muro. La inscripción es simple, sin adornos: en memoria de las inocentes que murieron en silencio, 1880-1923. Nadie se detiene a leerla. Nadie pregunta qué significa. Pero la placa está ahí, y eso importa, porque hay historias que no pueden perderse. Hay crímenes que deben ser nombrados. Y hay personas, como Valentina Carrasco, como María, como Sofía, que se atrevieron a llamar al mal por su nombre, aunque el mundo a su alrededor prefiriera el silencio. Es importante que estas historias no se pierdan en los archivos del silencio, porque hay más, muchas más, de las que nadie quisiera admitir. Casos igualmente silenciados, igualmente brutales, que también deben, finalmente, salir a la luz. Porque mientras la memoria viva, el crimen no se olvida. Y mientras el crimen no se olvida, existe la posibilidad de que no se repita. El convento de Santa Dorotea en León sigue siendo una de las páginas más oscuras de la historia española del siglo XX. 24 víctimas, ninguna justicia completa para todas, ninguna explicación total, pero al menos un nombre, al menos una tumba, al menos la verdad, que no fue completamente enterrada bajo los ladrillos, y el recuerdo, siempre el recuerdo.